Hoy, sobre todo porque está el periodo de ventana entre el triunfo de Milei y la Asunción, vos ves una euforia libertaria, cierto ánimo de revancha, etcétera, etcétera, pero cuando llega la devaluación, cuando llega la eliminación de subsidios, cuando te empieza a llegar la tarifa o el boleto, cuando se empieza a hablar de el aumento de los combustibles, etcétera, ahí ya hay menos incentivos para la euforia. Entonces, yo, mi encuadre frente a todo, y frente a esto también, es que el tiempo es un gran ordenador, que hay que tener paciencia, darle, yo creo en esto, darle el tiempo al presidente, un tiempo X, que disponga para ver cómo camina su gobierno. Creo que debería mandar a callar a Macri, Milei, porque Macri decía que el gobierno que venga, sea cual sea, y esto lo repetía también Rodríguez Larreta, iba a tener 100 horas, no 100 días. Entonces Macri tiene un problema porque decía que las reformas tenían que ser inmediatas, que no había lugar para el gradualismo y que el gobierno iba a tener 100 horas, y ayer a Morales Solá le dijo que iba a haber 6 meses de sufrimiento muy feo. Entonces Milei dijo más en su discurso cuando terminó la elección, dijo, acá no hay tiempo para gradualismo, claro, pero para tibiezas. Claro, pero eso es las medidas. Sí. El tiempo de la demanda social, que Larreta decía y Macri decían, no vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas. Macri ayer, después de ganar, dice va a haber 6 meses. Yo veo que ahí hay una expectativa de la sociedad versus lo que van a ser los resultados, que van a generar, ojalá me equivoque, una frustración producto fundamentalmente de la primera etapa del gobierno de Milei. Yo no sé qué va a pasar, no tengo manera de saber qué va a pasar en el segundo semestre, en el segundo año del gobierno de Milei, etcétera. Lo que sí tengo cierta certeza es que, abro el paraguas, si Milei hace lo que dice que va a hacer, van a ser, coincido con Macri, con este Macri, no con el Macri de campaña, van a ser 6 meses muy difíciles. Como iban a ser 6 meses muy difíciles, menos probablemente producto del gradualismo que le iba a imprimir Massa si ganaba este oficialismo. Con lo cual, ojo con eso, ojo con la frustración inmediata de una sociedad muy esperanzada, con un gobierno muy distinto al actual y con un discurso de cambio radical, y a prestarle especial atención a quienes les dijeron, opinión pública, periodistas, políticos, etcétera, que esto iba a mejorar inmediatamente la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque en 2015 lo que llamó campaña del miedo el macrismo, y le funcionó muy bien y terminó ganando las elecciones, Macri podía decir que era una campaña del miedo, porque no había nada de lo que decía Macri que pudiera anticipar las acusaciones de Scioli. Sí, porque él no dijo lo que iba a hacer. Exacto, en este caso está muy explícito. Entonces yo entiendo que a un votante víctima de la inseguridad, de la situación económica, de los bajos salarios, el oído estuviera más amable a la escucha de cambio que a la escucha del miedo. Lo que no puedo tolerar ni creer, ni darle verosimilitud, es a que los políticos, los periodistas, los empresarios, los consultores no sean conspicuos y digan o aleguen desconocimiento, porque trabajamos todos de eso. Claro. Es decir, yo no podía desconocer lo que iba a hacer Milei, como tampoco podía desconocer que, por ejemplo, Sergio Massa había propuesto una política de seguridad mucho más parecida a la que él ejerció en Tigre, o a la mano dura de tolerancia cero, que a la que proponía el garantismo kirchnerista, para decirlo rápido. Bueno, nadie puede desconocer que va a haber una liberación de los precios de la economía, que va a haber probablemente una devaluación muy dura en el momento de la Asunción, que eso va a impactar en precios, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Sí. Y que va a haber cuestiones discutibles respecto a procesos de privatización y otras que para mí son indiscutibles, como YPF. Bueno, aguantá ahí. ¿Hay agua?
¿hay agua o ya no hay? Estás hablando sin parar hace... Claro, yo tengo preguntas también. Bueno, perdón, me callo. Pero pará, porque abriste dos temas que me parecen interesantes. Por un lado, lo de la liberación de los precios y la devaluación, lo cual generaría un aumento inmediato de los precios, obviamente. Y está la famosa transición. Sí. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer la transición en términos formales? No, porque la gran pregunta ahora, me parece a mí, es ¿en qué momento se va a generar el primer shock? Porque Milei lo quiere, lo necesita y es funcional a los fines de su proyecto económico, que es la dolarización, que es la pulverización de los pesos. Para eso necesitas una inflación alta y un momento de shock ahora. Para la dolarización no, para la dolarización necesitas... No, para la dolarización en última instancia vos necesitas ir pulverizando el peso. No, necesitas muchos dólares más que ir pulverizando el peso. Pero necesitas menos dólares a medida, mientras menos vale el peso, menos dólares necesitas. Pero él mismo viene diciendo, la economía tiene que estallar. Él quiere que le estalle antes que la suma, y este gobierno no quiere que estalle antes que la suma. Correcto. Entonces ahí está la tensión, todos sabemos que va a estallar. Y la pregunta es cuándo, y además esto, en esta transición que es donde se tienen que juntar y más o menos ponerse de acuerdo en algunas cosas de cómo sobrellevar estos próximos días. ¿Qué es lo que para vos va a pasar? Yo primero, no estoy, para mí hay dos registros. Para mí no es cantado, y no era cantado si ganaba Massa la economía iba a estallar, en lo más mínimo. No, Milei. No. ¿Massa o Milei? No, Massa. Ah. Es decir, que la economía estalle o no estalle es una decisión política. ¿Por qué? Que haya una devaluación no es que la economía estalle. Hay una economía... hay una economía... decisión también. No, pero una devaluación no es que la economía estalle. De hecho, una devaluación hoy, infelizmente y producto de una situación, es necesaria. ¿Por qué? Porque tenés brecha, porque las empresas no pueden girar, porque hay una administración de las importaciones muy rígida, por bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Venimos diciendo hace 3 años que hay un momento que llegas al límite de lo que podés controlar en la economía. Eso es lo que iba a hacer Massa. De a poco iba a ir soltando, iba a ir a converger el tipo de cambio, más o menos el plan que tenía, lo dijo Melconian, eran 650 pesos para diciembre, ese era el oficial, el único. Iba a el primer año tomárselo para una salida gradual del cepo, pensaba llegar a incluso superávit el primer año, iba a muy de a poco empezar un proceso de descenso de la inflación. Es decir, el plan de Massa estaba muy claro y tenía cuestiones ortodoxas, tenía cuestiones heterodoxas. Sí. Este es un plan liberal. Es una incógnita, porque no se aplicó nunca un plan así en Argentina. El de Macri en el 2015 no fue eso, ni siquiera fue eso. Estuvo muy lejos de ser eso. Lo que vamos a ver ahora es un experimento absolutamente nuevo. Entonces, vos me decís, ¿iba a haber una devaluación con Massa? Sí. ¿Va a haber una devaluación con Milei? Sí. ¿Iba a estallar la economía con Massa? No. ¿Va a estallar la economía con Milei? No lo sé. No tengo manera de saberlo, porque no sé cuál es la decisión que va a tomar, pues ni siquiera sé quién es su ministro de Economía. Entonces, yo lo que quiero es que lo que pase es una decisión política. Sea que estalle o que no estalle. ¿Qué significaría para mí que estalle? Es una devaluación, que el dólar no esté a 600 pesos, 650 pesos, sino que supere ese precio. Un dólar, una situación que no tenga contención social, que no haya una manifestación con todos los actores del sistema para una suerte de devaluación controlada con los actores económicos, con los agentes económicos, fundamentalmente para el tema precios, que además haya una eliminación paulatina de los subsidios de la energía y del transporte en el mismo momento, que además a la vez empiece una serie de procesos de despidos. Vos decís que estalle es una decisión política. Sí. Mi pregunta es, ¿quién toma las decisiones políticas en el periodo de transición? ¿Ahora? ¿Quién conduce la política? Ahora el gobierno. En el periodo de transición. El oficialismo. El oficialismo tiene las manijas. Las decisiones políticas, quien setea las expectativas porque ya tiene objetivos y la voluntad popular de su lado, para mí es el nuevo gobierno. De acá... Entonces, además una transición es una responsabilidad compartida. Eso, mira, si yo uso palabras de Macri, sí, en el 2019, cuando gana la PASO Alberto Fernández, Macri le pide
que le ponga un precio, un tope al dólar, porque el dólar se había ido volando. Sí. Alberto Fernández dice en ese momento el dólar vale 60 pesos. Macri se lo agradece. ¿Por qué se lo agradece? Porque si Macri no le hubiera pedido eso a Alberto Fernández y Alberto Fernández no le hubiera tendido una mano, probablemente hubiera estallado la Argentina producto del programa macroeconómico del gobierno de Macri. Hoy esa situación se da a la inversa. Producto del programa macroeconómico de este gobierno, Sí. llega el oficialismo con muchísima inestabilidad al último tramo. La pregunta es, ¿qué va a hacer Milei y qué va a hacer Macri? Exacto. ¿Van a actuar igual que Macri le pidió a Alberto Fernández y terminó actuando Alberto Fernández? Es decir, permitiéndole un puente político para llegar al 10 de diciembre, ¿o van a espiralizar la crisis para tratar de que haya una devaluación brusca antes del 10 de diciembre? Y también la pregunta es, ¿y si Massa tiene las herramientas para y la voluntad de entregar un gobierno en orden? Pero todo lo que puede. las herramientas también, no solamente la voluntad. Lo que pasa es que eso colisiona con lo que dijiste antes. O es Macri y Milei o es Massa el que lo hace. Bueno, pero no colisiona. Yo lo que estoy diciendo es que ahí está la tensión. Es que no hay tensión. En 2019, la CUNSA quiso estacionarle el coche lo más ordenadito posible para sus propios términos a Alberto Fernández, y hoy Massa quiere hacer lo mismo con Milei. En ese momento la CUNSA, por pedido de Macri, le pidió a Alberto Fernández vía Emanuel Álvarez Agis que le ponga un precio al tipo de cambio, y hoy yo no sé si hay conversaciones en ese sentido entre Massa y el equipo económico, pero no hay que pedirlo para saber que el gobierno lo necesita. Vos me preguntás a mí, la CUNSA y Massa deben pensar lo mismo, que es, no quiero pagar yo el costo de hacer una brutal devaluación. Sí. ¿Va a pasar lo mismo que en el año 2019? No lo sé. Ahí sí depende solo, en términos de lo que hizo Alberto Fernández, de Milei y de Macri. ¿Por qué? Porque si Milei dice, no, mira, el precio del tipo de cambio es 1.000, bueno, se empieza a generar una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio. O dice, no va a haber rescate, yo tengo la información que va a haber rescate de las LELIX a través de fondos árabes, pero no va a haber rescate de las LELIX, o esto se va a lo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Cuestiones vinculadas a la emisión y a cómo se terminó reconfigurando la emisión. Siempre habla de la bomba de la bomba de las LELIX. Entonces, son muchas cuestiones que influyen el programa económico, como era el programa económico de Macri en el 19, y cuestiones de expectativas, como la seteó Alberto Fernández, y veremos qué hacen Macri y Milei. Vos me preguntás a mí, yo tengo que decir lo mismo que dije en 2019, tengo que ser consecuente con eso. Para mí Alberto Fernández estuvo bien. Sí, en ponerle... Yo opino lo mismo. El coche lo tenés que dejar bien estacionado. Lo que yo creo es que Milei quiere el coche chocado, no bien estacionado. Claro, nadie... Alberto Fernández no era el que tenía que estacionar el coche, era el que recibía el coche. A Alberto Fernández le convenía recibir el coche chocado. Lo ayudó a estacionar. Claro, lo ayudó a estacionar, que era lo que decía... el kirchnerismo. Eso. Esa fue la primera gran discusión entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. El kirchnerismo le decía, este programa... lo dijo públicamente. Sí, este programa económico es el programa económico de Macri, hasta el 10 de diciembre es de Macri, después es nuestro. Alberto Fernández dijo, no, el razonamiento era, esto vuela por el aire, genera muchísimo quilombo social, muchísimo dolor social, yo le pongo un tope. Y además creo que hubo algo ahí de sentirse un estadista en ese momento, decir yo vengo a salvar a la Argentina, etcétera. Pero yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien Alberto Fernández en haber ayudado a Macri en ese momento. A que estacione bien el coche, porque quería recibir un coche bien estacionado. No. A ningún presidente le convenía que se pagar los costos. Lo que hizo Alberto Fernández no le convenía a Alberto Fernández. Contra sus intereses. Bueno, exactamente. Bueno, está bien, yo pero lo que digo, él consideró eso. Lo que yo creo es que Milei deliberadamente, y ya no deliberadamente, necesita el coche chocado. Claro, Alberto Fernández, si hubiera actuado de una manera irresponsable, también. Acá no se trata de qué le conviene, porque a cualquier gobierno que llega, le conviene que el anterior haya pagado todos los costos. Devaluación, suba de tarifas, desregulación, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia que yo veo hoy con el 19 es que en aquel momento a Alberto Fernández no le convenía
hacer lo que hizo, pero lo hizo para ayudar a Macri. Y Milei- O para la Argentina. Mm. Hoy a Milei y a Macri no les conviene darle un puente político a Massa y al No. gobierno para llegar, en términos de gestión, pero no dárselo significaría mucho dolor para la Argentina. Hay una cuestión de cálculo netamente político. Que Alberto Fernández dijo, yo no voy a hacer este cálculo político y lo voy a ayudar a Macri, y hay que ver qué hacen Macri y Milei en estos días. Esa es el enorme interrogante que vamos a ver hasta el 10 de diciembre. Pero con lo que dijo Milei ya el domingo y el lunes, evidentemente él dice, bueno, Massa es responsable, tiene que ser responsable, le tiró la pelota de su lado. Si Milei quisiera que el auto choque, Puede. pero hay niveles de exposición, pues si Milei sale a decir, no, bueno, el dólar en realidad te va a valer 1.500, Sí. bueno, Pero está bien. puede hacerlo, si quisiera hacerlo lo puede hacer. Si quisiera hacerlo, lo puede hacer. El tema es el nivel de exposición. Y te digo más, en aquel momento, Alberto Fernández y Cristina Kirchner no habían hecho nada. ¿Se entiende? No es que habían tirado nafta al fuego, no es que habían dicho no vamos a renovar esto o vamos a hacerlo de más allá. Estaban en silencio respecto al plan. Más aún, es decir, Milei podría hacer eso sin necesidad, depende cómo varíe. Yo creo igual que la situación está recontra finita, pero recontra finita, Más porque se cayeron los yuanes, ¿no? pero que no sé cómo está la situación del swap con China, Porque dice que si ganaba Milei, estaba la cláusula que se caía automáticamente. no sé cómo está el tema reservas. Sí, lo que sé es que está tan apretada la economía por todos lados que puede dispararse el blue, puede dispararse los financieros, pero el oficial podría llegar a mantenerse al ritmo que venía. Ahora, ¿es un escenario probable? Como también es un escenario que no ocurra. Por eso ahí digo, estando tan finita la cuestión, el seteo de expectativas influye muchísimo. Lo que me llamó la atención, pero por eso digo que hay que esperar a ver la conformación del gabinete completo, es lo poco que hasta el momento le dio a Macri. Ujú. Macri quiere Cancillería, no. Justicia, no. Obra pública, no. Sí. Hay que ver qué pasa con AFIP, hay que ver qué pasa con la Secretaría de Inteligencia del Estado, y hay que ver qué pasa con las segundas líneas. Secretario de Finanzas. ¿Y economía, ya dijiste? Y economía, no, por supuesto, pero economía es alguien que va a poner Milei, no lo va a poner Macri. Ninguna posibilidad. Bueno, pero ¿no te sonó que la llegada de Macri ayer al hotel ahí y además que le evitó la entrevista que él ya tenía pautada con Fantino, fue medio que entró a decirle, pará, papi, ¿qué estamos haciendo? Mira, se dice... Fue medio intempestivo, ¿no? No sé si estaba pautada o no estaba pautada, lo desconozco. Sí sé que en la reunión previa, la del martes previo a la elección, Macri fue a pedir cargos y me le dijo, esperemos un poco, esperemos a que pasen las elecciones. Ok. ¿Qué te quiero decir? Ojo, porque acá puede haber dos cosas. O una persona absolutamente inestable, que las situaciones de presión lo quiebren y termine yendo al socorro de alguien que las maneja bien, como es Macri, o alguien que esa inestabilidad lo transforme en incontrolable, incluso para el propio Macri, en una situación donde él va a mirar para atrás y va a decir, pará. Gané yo. Claro, el presidente soy yo, papi. El presidente soy yo y le gané a ellos y te gané a vos también. Claro. Porque le gané a tus candidatos. Sí. Es más, uno si quisiera, yo no creo en esto, perdón, no lo subestimo a Milei en lo más mínimo, es presidente, pero creo que hubo parte también ahí de, el oficialismo jugó mucho ahí. Si uno le diera a Milei facultades que para mí no tiene, pero si uno quisiera ser un libertario, podría pensar en este caso que Milei se asoció con Massa para que lo infle y llegara a la segunda vuelta, y después se asoció lo descartó a Massa y se asoció con el PRO. Para mí es de una sofisticación eso que no la tiene, que pero a nadie le puede salir bien, por más sofisticado que sea. Sí, es verdad que fue como se dieron las cosas. Ahora, así si lo hubiese planeado, ya sería el genio de... Claro, no creo que pues no lo pueda planear nadie en Argentina, porque además vos no sabés cómo va a reaccionar la sociedad en ese sentido. Pero quiero decir, así se dieron las cosas, digamos.